Hola, han pasado 4 días desde que Evo renunció y por lo tanto 4 días desde la recuperación de la democracia o el golpe. Parece que es necesario hablar un poco de si es que fue golpe o recuperación de democracia. Hay un poquito de confusión por todos lados y bueno, no soy abogado, así que no voy a hablar desde los detallitos y minucias legales, pero sí de los argumentos que se dan de percepciones y cómo es que se están afirmando las cosas. Primero, tenemos a un lado a la gente que afirma que esto sí fue un golpe. No es solamente la gente del MAS, sino gente que realmente estaba un poco más de acuerdo con el proceso de cambio. ¿Cuáles son los argumentos que se están manejando para decir que fue un golpe? Por un lado, para poder decir que esto es un golpe, tienes que afirmar que es lo que se está convirtiendo ahora es una especie de dictadura. ¿Cuáles son los puntos? Uno, se sacó a un presidente que estaba en función. Se lo sacó con presiones militares. Recuerden que Kaliman, el comandante de las Fuerzas Armadas, sugirió el sábado, era mejor que él renuncie y al día siguiente estaba renunciando. Luego hemos llegado a tener a las Fuerzas Armadas en las calles sin una firma, una resolución escrita. Teníamos aviones dando vueltas por el cielo, cada media hora más o menos, haciendo reconocimiento. Han habido motines policiales, hemos tenido muchos días de miedo en el que lo que se argumentaría es que se ha ido acorralando al gobierno para llegar a un punto en el que han tenido que renunciar para poder evitar un baño de sangre. Eso lo podemos discutir. Alguien puede decirme más bien que se fue por interés. Puede ser también porque él sabía que iba a perder y se iba a tener que ir si es que había una masacre. Y entonces decide como una movida política irse para entonces poder regresar dentro de 5 años. Después de una masacre es más difícil regresar, ¿no? Para poder decir que esto es un golpe, tienes que suponer que antes de este golpe había una democracia. Y esto es más o menos lo que también se plantea desde acá. Antes era un gobierno democrático popular, donde en realidad el proceso de cambio que se estaba manejando era un gobierno popular, no estaba dando privilegios y etcétera a las clases medias y clases altas, por eso es que se molestan. Por lo tanto, tienes que asumir que las elecciones eran legítimas y que hubo un triunfo por el voto popular con el cual podían haber pasado a la segunda vuelta. Por el otro lado, tienes a la gente que te va a decir que esto fue una recuperación de la democracia. Para poder decir que se estuvo recuperando la democracia, lo que sucedió en estas semanas últimas fue una revuelta popular. En las calles había movimientos sociales, estudiantes, hubieron mineros y en sí gente que estaba en contra del gobierno pidiendo que se vaya. Esta lógica en realidad tiene sentido, porque si uno se pone a pensar lo que pasó en 2003, lo que pasó en 2001 en Perú cuando se sacó a Fujimori, la Revolución Francesa, rusa, lo que sea, revueltas populares que sacan a gente del gobierno y eso no es considerado un golpe de Estado, eso se considera rebelión o revolución o lo que quieran, pero sea como sea, es una revuelta popular. Ahora, para poder afirmar que esto es una recuperación de la democracia, hay que asumir que lo que había antes era una dictadura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había antes según este lado? Te van a decir que durante el gobierno del MAS había una reducción de derechos y que sobre todo el tema de la reelección. Se manipularon las leyes, se manipuló la constitución política del Estado para poder generar la posibilidad de que se siga reeligiendo y por lo tanto la reelección es inconstitucional y por lo tanto ya era una dictadura y había que sacarlo. Y además el fraude, ¿no? Que cuando haces fraude, entonces básicamente tienes a los dos lados, uno diciendo que era dictadura y ahora es democracia y otro diciendo que era democracia y ahora es dictadura. ¿Ok? Por eso es que es muy difícil ver cómo se pueden conectar, ver cuál es, porque necesitas un juicio acerca de todo lo anterior también. Hay algunos puntos que son fundamentales que se pueden discutir. Por ejemplo, la reelección misma. ¿Fue una reelección inconstitucional o no? El proceso, bueno, sí, por un lado uno puede ver que este proceso, lo que hizo el MAS para poder presentarse a las elecciones, es muy parecido a lo que hizo Fujimori en los años 90, ¿no? Cambias la constitución, después haces una interpretación de la constitución, después eres reelegido, después cambias otra vez la constitución diciendo que bueno, con algún tipo de interpretación que te puedes igual mandar y entonces, claro, 1, 2, 3, 4 veces te reeliges, entonces bueno, está medio feo, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que si estas eran unas elecciones profundamente ilegales, ilegítimas, ¿por qué tienes a Mesa, Ortiz, Chi, toda esta gente presentándose a las elecciones? Ellos están validando el proceso y después tienes a toda la gente votando el domingo 20
donde realmente uno podría argumentar que por voto popular y por participación popular se ha legitimado este proceso. Luego tienes el tema de los apoyos populares. En este proceso, una cosa muy compleja es que los dos lados tenían apoyo popular. Los dos lados tenían movimientos sociales, los dos lados tenían estudiantes, los dos lados tenían gente de clase media, clase baja, indígenas, etcétera, apoyando el proceso de cambio o apoyando el proceso de sacarlo a Evo. Entonces, sea como sea, eso complica la cuestión. No es simplemente como siempre fue, que tienes una rebelión popular contra el gobierno, como el 2003, sino que aquí tienes gente por los dos lados, ¿no? Y tampoco es que tienes al pueblo y de pronto los milicos entraron y sacaron a todos. Eso complica. Una cosa que expliqué en el video anterior es que estos dos grupos están funcionando bajo lógicas diferentes, como ya les dije, democracia, dictadura, pero también el lado que estaba defendiendo el proceso de cambio estaba trabajando en un eje horizontal, donde tienes la posición más de izquierda popular contra la derecha total y entonces estás dispuesto a negociar un montón de principios con tal de que no llegue al poder la derecha más conservadora, facha, terrible, hipercapitalista que va a vender todo, quemar todo y no importa. Y sin embargo, el otro lado, el de la recuperación de la democracia, está jugando con otro eje entre lo democrático y lo hiperautoritario. Entonces estaban dispuestos a negociar un montón de cosas, racismo, cosas que se digan en la calle, lo que sea, con tal de evitar este autoritarismo total que al final termina apareciendo en 1984 de Orwell. ¿Ya? Los dos lados han terminado planteándose en algún momento cualquier cosa es mejor que darle la posibilidad al otro lado para que gane. Y por lo tanto, los del un lado, los del proceso de cambio, le van a gritar a los otros golpistas, defensores de golpistas. Y los del otro lado le van a decir dictadores, malditos dictadores, defensores de dictadura. Y listo, ahí se acaba. Los dos terminan enfrentándose y gritoneándose en los mismos términos, básicamente. Están partiendo de ideas preconcebidas totalmente diferentes, opuestas es más. Bueno, entonces, ¿fue golpe o no fue golpe? A mí me parece que sí ha sido un golpe. No por las razones que dicen aquí, ni por las otras razones que sueltan acá, o porque está en contra de lo que dicen acá, sino porque yo creo que la estructura es más grande. Tenemos que hacer un zoom para afuera, mirar esta situación y como dije en el video anterior, no es un tema de que estos son los lados que se están peleando. Estos grupos están mucho más cerca, por más que pareciera que son opuestos, pero opuestos en ejes diferentes, ¿ya? Están mucho más cerca de quienes realmente lograron ganar todo esto. Quienes están manejando esta cosa es una ultraderecha, facha, hiperconservadora, más parecida a Trump, Bolsonaro, la extrema derecha que está tomando tanta fuerza en Europa. Es un movimiento mucho más grande, que además está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener su cuota de poder, que le interesa un pepino lo que le pase a la gente, por eso están dispuestos a que la gente muere y lo que sea, y que además en este país está muy involucrada con el narcotráfico. Para mí una de las cartas claves es el narcotráfico. Cuando tienes a la gente que es narco, que está metida en ese mundo, no les interesa si eres de izquierda, de derecha, si quieres ser más democrático, anarquista, lo que sea. Lo único que les interesa es que el permiso, sus posibilidades, sus negocios no se vean afectados y que puedan mantener ese poder, esa cuota de poder económico, político, etcétera, para hacer lo que quieren hacer. Según yo, la cosa ha sido muy, muy bien organizada, desde el 21F, pasando por la chiquitanía y todo hasta ahora, de manera que se pueda mostrar sus intereses desde una imagen de movimiento popular. La gente está en las calles, la gente está pidiendo y realmente la gente en la calle estaba haciendo lo que le parecía que era lo que había que hacer. Estás defendiendo el medio ambiente, estás defendiendo la democracia. Sin embargo, termina siendo como una pieza pequeña en todo un proceso más grande. Esta gente defiende la democracia, pero termina siendo manipulada para entrar ahí. ¿Qué es lo que se ha logrado desde esta manipulación? Desde acá arriba, desde este otro lado, se ha logrado el típico divide y reinarás, ¿no? Nos han hiperdividido. Ahora resulta que estamos divididos en términos racistas, entonces indígenas, no indígenas, en términos de clase, la gente rica, la gente no rica, ¿no? La gente pobre, el campo, la ciudad, la paz, el alto, todo esto englobado en una dinámica de machismo misógino
hiper jodido. Y el tema es que entonces estamos hiper divididos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sea donde sea que estés o la combinación que tengas, siempre vas a tener a alguien a quien odiar al otro lado. Lo que estamos recibiendo la población después de todo este proceso es miedo al otro, pánico al otro. Tenemos un montón de divisiones y eso lo han logrado. ¿Quiénes son estos fachos terribles? Y ahí ya es totalmente especulación. Yo creo que estos fachos terribles son élites económicas profundamente conservadoras. Creo yo incluye el Comité Cívico de Santa Cruz. Tienes también facciones del MAS que también entraron a este lado, creo yo, Quintana o alguien por ahí. Tienes a los militares que también son siempre comprados, siempre entran en la cosa. Calimán obviamente fue comprado de alguna manera espectacular. Y obviamente a todo el cartel de narcos. Esta pelea tiene que haber sido también una pelea de reubicación de carteles. Entonces, para resumir, yo creo que sí ha sido un golpe, pero de un movimiento mucho más grande, de una manipulación mucho más larga, en la que la gente que salía con su bandera boliviana no eran golpistas, pero terminaban siendo fichas de, y donde los que estaban defendiendo el proceso de cambio tampoco estaban defendiendo una dictadura, pero también eran fichas de. Nos han necesitado a todos para poder manejar todos estos miedos y odios y etcétera. Entonces, básicamente tenemos ahora un gobierno hiperconservador y tenemos a una población totalmente dividida a la que le va a costar mucho más juntarse y poder trabajar juntas. ¿Qué tal? Creo que ganamos.